Lo que ha cambiado esta ciudad en 20 años, de verdad es que es algo increíble, ¿eh? Para peor, claro, porque es que las cosas es que cambian para peor. Mira, aquí donde ves estos edificios grises que son todos iguales, pues aquí antes eran todo árboles, todo árboles. Si caminábamos, caminando llegábamos a la playa. Y esos edificios de oficina que se ven ahí todos acristalados, pues ahí antes pasaba un río, y nos íbamos de niño a coger ranas. Nos hemos hinchado a coger ranas. Y ahora pues la verdad es que no, ahora aquí es que los niños es que no tienen ni espacio para jugar. Son todos ruidos. Que si aviones que pasan, que si el metro, que si el AVE, que si el corredor mediterráneo. Obras por todas partes, están continuamente haciendo obras por todas partes. Y esta es mi casa. Yo compré esta casa hace pocos años y empecé pagando por ella lo que serían al cambio pues unos 250 euros. Y se me ha puesto la cosa hoy día con la leche del Euribor, se me ha puesto en 700 euros. Pero es que ahí no acaba la cosa. Ven, vamos para adentro. Fíjate ahí arriba, fíjate bien, porque la de veces que han venido a arreglar el tejado, yo es que la verdad es que es una cosa que no me lo puedo ni imaginar, la de veces que han venido a arreglar el puto tejado. Y bien, sigo teniendo la misma gotera. Y luego las ventanas, todas las ventanas de Climalí, viva el Climalí. Fíjate, aquí en esta esquina de aquí. Bueno, pues por aquí entra un hilillo de aire, que ya puedo tener en invierno la calefacción puesta, que la casa está helada. Y no hay derecho, joder, que estoy pagando 700 euros. Y otra cosa, el parqué. Que si madera de nogal, con madera de no sé qué. Mira, se oye como cruje. Ven, vente conmigo, ven. Mira, ven, vamos. Bien, aquí estaba proyectado que iban a poner un jardín infantil. ¿Vale? Un jardín infantil. Y en lugar de jardín infantil, de pronto te plantan unos multicines, ¿sabes? Con un parking subterráneo que te cagas, con un ruido todos los días de coches que suben, que bajan y tal, y total, para nada. Porque es que el cine está vacío, es que la gente ya no va al cine con el precio que tiene. Claro, como una familia con 2 chiquillos o 3 chiquillos va a ir al cine a dejarse ahí medio sueldo. Menos mal que ahora han puesto esto del 2x1, ¿sabes? Pero claro, para personas como yo, que somos solteros y tal, pues claro, ¿qué vas a hacer? ¿Venir 2 días a ver la misma película? Bueno, muchas gracias por visitar el barrio, ha sido un placer y nos vemos en otra ocasión. Gracias.